Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con nuestro historiador de cabecera, con el gran Pío Moa. ¿Cómo se encuentra, Pío? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Aquí estamos, como siempre. Perfecto. ¿Hay algún tema de actualidad que le gustaría comentar o que le gustaría dar su opinión? Yo he tratado en el blog, pues, lo que había que tratar en esta semana pasada, lo del Día de la Mujer y todas esas historias, ¿no? Sí. Y quiero recordar que el primer ensayo contra el feminismo en España, que yo sepa, fue mío. Lo publiqué hace 30 años en una revista del Ateneo de Madrid, ¿no? Relacionándolo con un informe de una señora que se llamaba Shea Haidt, un supuesto informe, ¿no?, sobre la situación de la mujer y todo eso. Bueno, el caso es que he comentado varias cuestiones breves sobre el feminismo. Por ejemplo, dice 8 de marzo, Día de la Mujer, resto del año del hombre. Dice, casi 100.000 abortos al año en España expresan convincentemente la realidad del feminismo, más allá de las 1000 argucias sensibleras de su discurso. La inmensa mayoría de los abortos se realiza no por violaciones, malformaciones graves o peligros para la madre, sino por evitarse la responsabilidad y complicaciones que supone un hijo. La motivación más profunda y oculta del feminismo, común a las demás ideologías, es la abolición de la moral. Libertad sin responsabilidad. El feminismo no entiende la relación mujer-varón como amorosa, sino como una relación de poder. Y claro, se siente oprimida por el varón, que es más fuerte, parece ser. Y se venga en la vida humana indefensa en el vientre materno. La mata sin reconocer al padre. El aborto feminista sí es una relación de poder. Que además lo plantean como un derecho, claro. El feminismo desprecia el papel del padre en la procreación, pero luego le exige responsabilidad y hasta afecto. Es bastante lógico que bajo una ideología feminista el varón se desentienda de la crianza y presiona a la mujer para que aborte. A las mujeres normales el aborto suele suponerles un trauma. Las feministas lo entienden como el ejercicio de un derecho. El feminismo usurpa la representación de la mujer, igual que el comunismo usurpa la del proletariado, o ciertos liberalismos las de la libertad. En nombre del proletariado, el comunismo esclavizaba a los hombres, y en nombre de la mujer, el feminismo trata de destruir a la mujer precisamente, ¿no?, en lo que es más propio de ella. Lo he tratado de una manera un poquillo más teórica, por así decir, ¿no? Dice, sobre marxismo y feminismo. Igual que el marxismo, el feminismo juega esencialmente con el victimismo, un sentimiento que es permanente en el ser humano. Todos nos sentimos un poco víctimas de lo que sea, ¿no? Y que es fácilmente explotable por la demagogia. Durante milenios, dicen, el patriarcado, entre comillas, habría oprimido, explotado y apartado de toda creatividad a la mujer. La transmisión de la vida y la crianza no son creativas, a su juicio, ¿no? La realidad histórica es que las mujeres de clase alta siempre han disfrutado de mejor posición, comodidades y derechos que los hombres de clase baja. Y que los oficios y posiciones a los que pueden acceder hoy las mujeres no han caído del cielo y se las han apropiado los hombres, sino que han sido desarrolladas de manera casi exclusiva por hombres, por varones, con enormes esfuerzos y a menudo sacrificios y peligros, y en gran medida para proteger a sus familias, es decir, a las mujeres y a los niños. El marxismo y el feminismo tienen otros aspectos. Por ejemplo, las relaciones laborales siempre tienen un fuerte sesgo conflictivo. La idea marxista de que la economía pudiera funcionar sin empresarios, que serían sustituidos o por los obreros o por el Estado, bueno, es concebible y hasta cierto punto ha funcionado, aunque muy mal. En cambio, no es concebible que la vida humana funcione sin hombres o sin mujeres. La relación entre ambos sexos, aunque no exenta de conflicto, pero es fundamentalmente amorosa, pues de otro modo sería imposible la reproducción. El feminismo empeora mucho al marxismo porque ve la relación como esencialmente de poder y por tanto conflictiva, y en su lógica llevaría a la extinción de la humanidad. La alianza feminista homosexista, al igual que la obsesión por el aborto como signo distintivo de una igualdad ilusoria, pues conducen ciertamente a la abolición de la humanidad.
Así como el marxismo conduce por lógica a sociedades totalitarias y prácticamente esclavistas, la evolución del feminismo es más radical, obsesionado por la relación de poder entre los sexos, que finalmente entiende como inevitable opresión por parte del varón, pues empuja hacia proyectos histéricos como la utilización de la ciencia para transformar la especie humana en otra cosa, sin hombres ni mujeres. Por ejemplo, hay un manifiesto cyborg de una tal Donna Haraway, una teórica de estas feministas, que propone esto, o sea, un cambio de la utilización de la ciencia para cambiar al ser humano y evitar esa cosa que tanto les duele, que es la diferenciación entre hombres y mujeres. Como decía, el marxismo esclavizaba a los proletarios en nombre del proletariado y concentraba al máximo el poder en una ínfima minoría en nombre de la igualdad social. Todos iguales, menos, lógicamente, esa ínfima minoría que se convierte en propietaria de todo y hasta del pensamiento de la gente, ¿no? Y en él había un elemento de histeria, ¿no? La histeria feminista aspira a ir más allá. No solo aspira a imponer la máxima opresión sobre las mujeres, sobre lo que las caracteriza ante todo, es decir, la maternidad, en nombre de la mujer, sino a la extinción de la humanidad en nombre de la igualdad de los sexos. Es muy importante entender la lógica de estas historias porque si no nos perdemos en toda esa palabrería entre victimista, entre llena de rencor, llena de... Y bueno, esto es tremendo, ¿no? Uno no sabe de dónde puede salir todo esto. Bueno, he tratado también, pero quiero decir que generalmente cuando el feminismo de principio parece una cosa simpática, porque parece que lo único que propone es que, bueno, haya más respeto a las mujeres, que puedan ir trabajar como quieran, etcétera, etcétera. Muy bien, todo eso está muy bien, pero no es eso. La igualdad de derechos está conseguida hace mucho tiempo. La idea de la igualdad de derechos tampoco es una cosa que haya existido siempre en la historia, es una cosa históricamente muy reciente. Y que se haya extendido a las mujeres, pues está muy bien, pero eso ya está. Pero la igualdad que pretende el feminismo actualmente es algo muy distinto. Es una igualdad que es imposible. Es una igualdad que acabaría con el propio género humano, ¿no? Por eso aquel ensayo que yo publiqué hace 30 años se titulaba La sociedad homosexual. No hablaba para nada de los homosexuales, sino en el sentido en que las mujeres y los hombres eran iguales, pues era todo, la sexualidad era homosexual, inevitablemente, ¿no? Llevaría a algo de esto, ¿no? Aparte de que es en gran parte cierto, ¿no? decía en El País, no sé quién, decía que Ayuso cree que eso del feminismo es una cosa de un amasijo de bolleras, como decía, un amasijo de bolleras que no se lavan los sobacos, ¿no? Y yo comentaba, bueno, pues algo de razón tiene, ¿eh? Bueno, también he recibido alguna opinión sobre dos novelas que he publicado, quizás los lectores la conozcan o los oyentes la conozcan o quizás no. Una era Sonaron gritos y golpes a la puerta y otra es Cuatro perros verdes, que ha salido hace muy poco. Bueno, este señor decía, antes de comprar sus novelas he estado repasando las opiniones de sus lectores en Amazon y otros, como hago cuando planeo ir a un restaurante. De Cuatro perros verdes he encontrado bastantes valoraciones, con máxima puntuación casi todas, pero ninguna opinión precisa, lo que me ha fastidiado un poco. De Sonaron gritos y golpes a la puerta sí hay bastantes opiniones, también muy positivas casi todas. Dicen apasionante, muy bien escrita, mejora según se avanza, profundiza en la psicología de los personajes y tiene momentos de gran emotividad, rigor en el trasfondo histórico, fascinante, etcétera. Pero encuentro también esto. Dice, demasiado detallista y cansina en la descripción de los crueles ataques y batallas personales. Sonaron gritos y golpes a la puerta transcurre en la época de la guerra, ¿no? Y de la Segunda Guerra Mundial también, y la posguerra aquí, ¿no? El maquis y tal. Encuentro también eso como digo, dice, las escenas románticas contrastan exageradamente con el duro resto. Otro la valora como algo pesada. Dice, como quiera, son opiniones poco detalladas, las buenas y las malas. Un amigo que leyó Sonaron gritos y golpes a la puerta me comentó que en ellas se cachondea usted de Camilo José Cela y de la novela El tiempo entre costuras, que tanto éxito tuvo hace unos cuantos años. No he visto que nadie más haya mencionado esas cosas de su novela, ¿no?
Por supuesto, tengo intención de comprar las dos que ha escrito usted, pero antes me gustaría leer reseñas más detalladas. Y firma Osvaldo, que es un nombre supuesto, claro. Yo contesté, bueno, se ve que es usted nuevo en mi blog, porque de esas novelas y de temas literarios en general venimos hablando desde hace mucho tiempo. Si usted repasa, y hemos metido también en reseñas bastante largas, ¿no? Si usted repasa las entradas, podrá leer bastante al respecto. Sobre lo de Cela, sí hay alguna alusión. Y también sobre la ultra-anglómana El tiempo entre costuras, una novela absolutamente anglómana, ¿no? Dice, solo son unos apuntes, algo burlescos. Por ejemplo, Carmen es una protagonista de la novela, de la Sonaron gritos y golpes a la puerta, pues va al nido de espías del Salón de The Embassy, que desapareció hace unos años aquí en Madrid, y comenta algo sobre la baja calidad de la clase alta española. Cela aparece, sin nombrarlo, en las discusiones de café, evolucionando desde su falangismo y belicismo de primera hora hasta su desencanto, entre comillas, con el régimen cuando los aliados vencen en la guerra. Supongo que su amigo se refiere a estas cosas. Bueno, no vamos a hablar demasiado de estas novelas porque no es el tema, pero quiero decir que las he planteado como una trilogía. La primera trata de los años de la Guerra Civil, la División Azul y el Maquis, y la segunda trata de un poco de la generación de los años 60 en España, ¿no? La cuestión se trata de unos estudiantes universitarios en el año 67 que discuten de diversas cuestiones y cada uno tiene a lo largo de una jornada su propia historia y que luego, en fin, es que hay que leerla, tendría que explicarla más, pero se trata de eso, sobre todo de recuperar una época que curiosamente no ha dado lugar en España, que yo sepa, a literatura, ni siquiera a una historia un poco seria. La de los años 60 aquí, cómo cambiaron las cosas, cómo lo que se pensaba, etcétera. Entonces, se ha hablado mucho y ha escrito mucho, pero suele ser en un plano un poco trivial y un poco chabacano, que si las suecas, que si el 600, que si el desarrollo, etcétera, ¿no? Pero hay cosas mucho más de fondo, ¿no? Y en la novela, pues trata un poco estas historias, ¿no? Se llama Cuatro perros verdes porque los estudiantes estos tratan de cuestiones que están discutiendo en un bar de mañana y el camarero dice, pero bueno, ¿por qué no habláis de chicas y de fútbol, que es lo que hace todo el mundo? Son más raros que perros verdes, ¿no? Entonces es un poco eso. Pero es que en aquella época había también esas inquietudes muy distintas de fútbol y las chicas y más, ¿no? Hay una historia amorosa y hay una historia un poco relacionada con la ETA, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las cosas que he tratado en el blog. También estoy con otro tema que me interesa mucho, que es la definición del ser humano en relación con la religión, ¿no? Digamos que siempre se habla como un animal racional y es evidente que es racional y es animal, ¿no? Pero no es solo racional. En mi opinión, creo que una definición más precisa sería como el animal religioso, porque de una manera u otra el hombre pues se encuentra en una posición extraña en la vida, una posición en la que hay un poema de Omar Khayyam, que es un poeta y científico persa, que explica un poco la situación humana de esta manera. Dice, llegué al mundo sin mi consentimiento. Luego la vida no ha cesado de asombrarme. Me iré sin desearlo y sin saber el porqué de mi llegada, mi estancia y mi partida. Esto es quizás es la exposición más clara que se ha escrito, porque se ha escrito mucho sobre estos temas, ¿no? Empezando por aquello de quiénes somos, dónde venimos y dónde vamos, en fin, la filosofía, etcétera. Pero quizás nadie la ha expresado de una manera tan precisa y tan clara, y los problemas que eso trae en cuanto a la condición humana, ¿no? Al desarrollo del ser humano. En fin, he tratado también en el blog otros temas como que he hablado, voy a tratar algo sobre la Segunda Guerra Mundial,
que yo creo que necesita una revisión a fondo, y desde el punto de vista de que España, claro, no participó en ella, y sin embargo trataron de castigarla como si hubiera participado, como si hubiera participado además al lado de uno de los bandos, cuando no fue así. Esto, claro, es grave, ¿no? Luego, vamos a ver otra cuestión de la que he venido tratando. Sí. Democracia, sobre la monarquía, en fin, la situación de España, ¿no? Dice, por ejemplo, salud social. Salud social, entiendo por ello, aquello que se puede medir por los índices de criminalidad, de suicidio, de prostitución, de droga, etcétera, ¿no? En los que España era seguramente en el franquismo el país mejor situado de Europa. Bueno, pues ahora acabo de leer unos índices de criminalidad en Europa. El más alto es el de Bielorrusia, seguido de cerca por Francia, Ucrania, Suecia, Moldavia y Reino Unido. Rusia está bastante más abajo, en el puesto 14, Hungría en el 22, Polonia en el 29 y España en el 25. Lo de España, es decir, que está en una situación bastante buena dentro de Europa, ¿no? Y eso es desde luego una herencia del franquismo. O sea, que no ha sido, el franquismo ha dejado mucha herencia, a pesar de lo que parece, ¿no? Curiosamente, el puesto más bajo, porque de 40 países, pues es Suiza. Bueno, otro comentario es sobre Villarejo. Quieren convertir a Villarejo en el gran delincuente cuando solo estaba al servicio de los mayores delincuentes políticos, empresariales y mediáticos. Acuérdese que todo el mundo le encargaba trabajos sucios, ¿no? O sea, cuando los pícaros adquieren poder se convierten en mafiosos, y eso es lo que lleva muchos años ocurriendo en España. Y Villarejo es solo el espejo de un régimen putrefacto. Lo que queda de la herencia de Franco, estos son comentarios que llaman píldoras o pequeños comentarios, ¿no? Lo que queda de la herencia de Franco es lo que ha impedido que España se convirtiera en una democracia y un Estado fallido, que va camino de ello por el antifranquismo. El descrédito de la maternidad por el feminismo fue precedido del descrédito de la paternidad por la misma ideología. Solas y borrachas, bello ideal, ¿de verdad representan a las mujeres chillonas indecentes? Las solas y borrachas han leído solemnemente los nombres de las 80 mujeres fusiladas en el franquismo. Como tanta borrachera las vuelve olvidadizas, no han explicado por qué fueron fusiladas y por qué fueron tan pocas para tanta opresión y esclavitud como dice que sufrieron. Por cierto, en las manifestaciones de alegría por la liberación de Madrid al final de la guerra, la presencia femenina era probablemente mayoritaria, y eso puede verse en los vídeos al respecto. Quienes fusilaron y asesinaron sin juicio ninguno a más mujeres, y además de una manera cruel, con violaciones, etcétera, fueron los del Frente Popular. Esto también lo olvidan estas solas y borrachas, ¿no? En España, otra pequeña píldora. En España, defender la unidad nacional y la democracia ha llegado a ser de extrema derecha. Defender leyes totalitarias, apoyar los separatismos, vender la soberanía, resulta que son moderación y centrismo. Hablo de una cita de Felipe VI. Dice, la guerra civil y la dictadura fueron una inmensa tragedia sobre la que no cabía fundar el porvenir de España. Eso ha dicho o le han hecho decir a Felipe VI. Bien, esta es la idea de la UCD, PP, a remolque de separatistas y liberticidas socialistas. Entonces, ¿sobre qué podría fundarse? ¿Sobre la herencia del Frente Popular? ¿Sobre la herencia de la República? ¿De una monarquía suicida, que en el 31 se suicidó? ¿Sobre la nada? Y aquí el problema. Esa derecha es precisamente la nada. O mejor, es la corrupción compartida con sus socios rivales políticos. En eso quieren fundar el porvenir de España. Si realmente Felipe VI quiere fundar la monarquía en la negación de su propio origen franquista, pues tiene la experiencia del tránsito de la monarquía a la Segunda República, que he tratado en mi libro reciente, La Segunda República Española. O sea, nacimiento, evolución y destrucción de un régimen, ¿no? Puede aprovechar esa experiencia o no. No hay ningún problema en una España republicana, excepto los republicanos de entonces y de ahora, a los que el propio Azaña definía como botarates y loquinarios sin ninguna idea alta. Siguen siendo exactamente igual los republicanos que ahora tenemos. O sea, yo no me opondría a una república
si es que la monarquía quiere suicidarse, no pondría una república, pero con estos no. Y desgraciadamente los republicanos son lo que hay. No han aprendido nada de la historia y parece que tampoco la han aprendido los monárquicos. Pero la historia no pasa en vano ni al gusto de los politiquillos de ocasión. Aparte de eso, son 12 minutos y ahora no nos vamos a entretener en ello. He aconsejado que a los lectores que les interese que difundan una carta abierta al gobierno sobre la democracia. Creo que es un alegato demoledor. Eso lo pueden encontrar en YouTube. Sí. Es un alegato demoledor. Y en YouTube lo reprodujeron algunas personas, pero no con poco éxito, ¿no? Por ejemplo, el que enlazo en el blog pues tiene 113 visitas desde 2018, que es cuando se expuso, ¿no? Y aquí el gran problema, son muy pocos los que sienten como cosa propia la defensa de la verdad y la libertad. La mayoría sigue prefiriendo la queja y el lloriqueo antes que hacer algo útil. Bueno, parece que las cosas van cambiando y espero que sea. Hoy día tenemos a Vox, que a mí en general me parece muy positivo, sobre todo porque dice las cosas claras, cosas que dice las dice claras. Y bueno, pues eso creo que me da esperanza y creo que nos da esperanza a todos. Bueno, pues Pío Moa, yo también comparto esa esperanza tuya y ya nos vemos para la semana que viene. Como siempre, recordarle a la audiencia dónde te puedes seguir, ¿no? En tu blog, en piomoa.es. Sí, que también se llama Más España, Más Democracia. Y luego también en tu podcast, ¿no? Sí, y luego también, bueno, yo quiero recomendar, he escrito una trilogía, de hecho, que son La República, porque el Frente Popular perdió la guerra, y Los mitos del franquismo. Yo creo que las tres dan una visión mucho más clara de la que se ha dado hasta ahora, por unos o por otros, sobre esta historia, que es muy importante conocerla porque el no conocerla nos está llevando a una situación realmente peligrosa. Claro. Bueno, pues invitamos también a la audiencia a que se compre esa trilogía. Yo me he leído el libro La Segunda República tuyo y es muy bueno, lo recomiendo. Y también invito evidentemente a la audiencia a que lo haga, a que lo compre, que seguramente que van a ver una visión, una perspectiva de la historia que nunca antes la habían visto en otros autores. Sobre todo que la lean, la compren o no, que la lean. Claro, no, efectivamente, claro. Sí. Bueno, pues Pío, un placer, un abrazo. Pues lo mismo, un abrazo para vosotros, muchas gracias. Un abrazo, chao. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no